Buenas noches a todos, mucho gusto. Mi nombre es Yesenia López, estudiante de sexto semestre en Pedagogía Infantil, modalidad virtual de la Corporación Universitaria Iberoamericana. El día de hoy les voy a hablar de los conceptos geométricos. El concepto que investigué fue la recta. Vamos a iniciar con las definiciones. De la investigación que hice, escogí 3 definiciones que para mí fueron relevantes, ¿de acuerdo? Empezamos con la definición de la palabra. Dice que la palabra recta proviene del latín rectus, que en estos tiempos hacía referencia a aquello que no poseía un ángulo ni una curva. El concepto en femenino, quiere decir la recta, refiere a una noción de la geometría hacia el término de la línea. Por otra parte, la recta o la línea recta es una línea que se extiende en una misma dirección y contiene una sola dimensión. Esta al mismo tiempo, al contener un número infinito de puntos, se puede comprender como la sucesión de puntos extendidos. ¿Qué quiere decir esto? Que la extensión de estos puntos, sin una curva y sin un ángulo, nos genera una línea recta. En otro campo, como la geometría analítica, es un conjunto que reúne todos los puntos del plano, donde la coordenada de cada uno de estos puntos obedece a una relación en primer grado. Esta recta es representada en relación con un sistema de ejes cartesianos por una función de 2 variables. Entonces la variable y y la variable x, eso es lo que nos indican, que nos da como una fórmula para que nos dé la línea recta. Bueno, entonces aquí vemos que esta es la línea curva y esta es la línea recta, de la cual decimos que pues puede ser la continuación de muchos puntos indefinidamente, o pues que es la unión de punto a punto. Y esta es en este caso la expresión de la geometría analítica, entonces que nos dice que hay un punto y y un punto x, y que bajo una ecuación podemos determinar como la variación para que nos dé el ángulo en el que va a ir la recta. Vamos a hablar un poquito de la historia de la recta. Entonces, pues en el transcurso de la historia de la matemática y de la geometría, tanto básica como ahora que es un poco más amplia y más compleja, varios pensadores brindaron a lo largo de esta diferentes conceptos de la línea recta. Entre ellos estuvo Platón, quien hacía referencia a esta como la línea que sus puntos intermedios hacen una sombra a sus extremos. También encontrábamos a Duhamel, quien indicaba que la línea indefinida, que era una línea indefinida, tal que por 2 puntos dados no se puede hacer más que pasar en una. Entonces eran 2 puntos que pues no quedaba más que cruzar una línea. Entre otros como Leibniz, Simpson, Delboeuf, Fourier y Legendre, sin dejar atrás que con el nacimiento del plano cartesiano, la línea recta tomó un lugar en la geometría analítica, siendo esta base del plano cartesiano. La línea fue base para que este plano pues se llegara a dar. De igual importancia, en tiempos anteriores, la geometría que desarrolló Euclides, que fue el padre de la geometría, para él la recta era uno de los términos pues primitivos en su geometría junto con el punto, y realizó las siguientes definiciones acerca de ellas. Una de ellas es que una línea recta es aquella que yace por un lugar respecto de los puntos que están en ella. También que una línea recta puede ser dibujada uniendo 2 puntos cualesquiera, y que es un segmento de la línea recta se puede extender indefinidamente en una línea recta. Entonces, el segmento de una línea recta es la parte de una línea recta. Quiere decir que de pronto la línea va de acá a acá y el segmento es una sola fracción de esa línea. Eso es lo que se refiere con que un segmento de la línea recta puede extender indefinidamente en una línea recta. De la cual parten, o sea, de estas definiciones parten las definiciones de los autores que anteriormente nombrábamos. Teniendo en cuenta lo anterior con los estudios de los pensadores de la recta en la historia, lo que marcó un punto importante en la historia geométrica
y en la historia de la recta fue la publicación del discurso del método del filósofo y matemático René Descartes, recordado también por el planteamiento del plano cartesiano, nombrado de esta manera en su honor. Este documento pues plasmaba una relación entre la geometría de Euclides, que era el padre de la geometría, y el álgebra, basándose pues en este caso la geometría analítica en el estudio de las líneas y las figuras geométricas a través de la expresión en álgebra o pues las expresiones algebraicas. Esto es un poquito de lo que pues nosotros, pues de lo que yo investigué acerca de la recta, que fue el concepto que elegí. Espero les haya gustado, gracias por su atención, que tengan todos muy buen día.